Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Voy a hacer la presentación en español porque estamos en el Cervantes y en la casa del español, ¿no? Para mí es un gran honor darles la bienvenida en nombre del Instituto Cervantes de São Paulo a esta presentación tan especial, ¿no? La edición en portugués de Brasil del libro Parestesia de la escritora uruguaya Lorena Spatakis. Celebramos hoy no solo la publicación de una obra literaria, sino también el encuentro entre lenguas, sensibilidades y tradiciones culturales que esta traducción hace posible. Gracias al trabajo de la traductora Gravila Petit, Parestesia encuentra ahora un nuevo espacio de resonancia en el público brasileño, que podrá descubrir en esas páginas una voz poética, singular, profunda y valiente. Con esta edición se abre un nuevo puente literario entre el Río de la Plata y Brasil, permitiendo que la voz poética, intensa y profundamente humana de Spatakis cruce fronteras y dialogue con nuevos lectores. Parestesia es un libro que transita por los límites de la sensibilidad del cuerpo, el cuerpo y la memoria. Un texto que con un lenguaje delicado y contundente nos invita a pensar en lo que sentimos, pero también en aquello que dejamos de sentir. La autora dialogará esta tarde con Beatriz Novik Mainardi en una conversación que sin duda nos permitirá adentrarnos en los múltiples sentidos y matices de un libro que explora con sutileza los territorios del cuerpo, la memoria y la identidad. Quisiera agradecer especialmente a Lorena Spatakis. Muchas gracias, Lorena, por tu presencia entre nosotros, a Gabriela Petit por el esmero de su traducción, al Consulado General de Uruguay y a su cónsul general Soledad Brito por el apoyo y a Beatriz Novik Mainardi por acompañarnos en este evento. Agradezco también a todas las personas e instituciones que hicieron posible esta actividad y, por supuesto, a la editorial que trae el libro, ¿no? Y que reafirma nuestro compromiso con el intercambio literario y cultural entre España, Brasil y el mundo hispanoamericano. Les invito entonces a disfrutar de esta conversación entre amigos y a celebrar juntos el viaje de Parestesia hacia una nueva lengua y nuevos lectores. Muchísimas gracias. Hola. Bien, bueno, Lorena Spatakis, uruguaya, que hoy vamos a presentar la traducción de su primera novela, ha pasado no solo por la literatura en la novela, sino también en la poesía. Hiciste guiones, hiciste canciones. Entonces, ¿cómo fue que comenzaste? ¿Cuál fue ese disparador que te hizo escribir? Hola. Bueno, gracias. Gracias por la invitación, gracias al Instituto Cervantes, gracias a Beatriz y todos los que nos acompañan hoy. El viaje, en realidad, con la literatura estuvo desde siempre, sobre todo desde niña, pero desde la gran lectora, ¿no? Imaginemos una niña muy, muy, muy nostálgica, muy abrazada a los libros. Mis amigas siempre se acuerdan de ir a mi casa a jugar y yo invitarlas y leerles la enciclopedia o esas cosas que hasta el día de hoy me lo recuerdan. Y después por muchos años me alejé bastante de la literatura formal. Si bien seguí siendo muy lectora, cuando estudié una carrera profesional, que estudié odontología, toda esa etapa de estudio estuve más abocada a estudiar las cosas de salud, entonces estaba como un poco alejada de eso. Y después de eso, unos años después, empezó como una necesidad absoluta, como una necesidad de expresarme de otra manera. También estábamos charlando un poco afuera, creo que tiene que ver con un tema de edad. Empecé como a los 40 años, ¿no? Me sentía súper plena y satisfecha con lo que estaba haciendo, pero ya no quería más. O sea, en mi mente había llegado por lo menos al techo que yo quería.
Y se ve que todo eso hizo en mí una gran necesidad y una gran vuelta a la niña que fui. Entonces, si bien el que lee Parestesia va a decir, no, de niña que fui no hay nada ahí, porque es un libro duro y difícil y bueno, bastante crudo, sí hay en el juego literario. O sea, esa cosa de permitirse ser, decir. Y bueno, empezó por ahí. Y empezó por la poesía porque creo que era la forma más intimista y pura de jugar. Bien. Entonces, hablando de poesía, cuando empecé a leer el libro, que lo leí de un tirón, fue impresionante, no podía dejar de leerlo, en, no sé, unas páginas donde hay, Paloma, que es la protagonista, está en crisis. Ella se sienta en el suelo del baño, abraza sus rodillas y, según ella dice, es un tatú mulita, y lo describe y le dice áspero y feo. Y en ese momento, mi infantil, o sea, mi niña lectora fue directamente para Juana de Ibarburu con La higuera, porque es áspera y fea y sus ramas tristes, yo le tengo piedad a la higuera. Y después la hija de Paloma se llama Juana. Y yo dije, ¿habrá alguna conexión? Le tengo que preguntar a Lorena, no sé. O la conexión la hice yo en mi niña interior, ¿sabes? Qué divina eso, Beatriz, ¿no? Porque no había ninguna. Ninguna en lo más absoluto. Quizá tiene que ver con el inconsciente, ¿no? O sea, sí. Seguramente en algún lado estaba la poesía de Juana en mí, pero por las razones que yo recuerdo, que no las voy a compartir, el nombre de Juana fue elegido por otra razón para la hija de Paloma, y esos adjetivos en ese momento tampoco me acuerdo por qué los puse, pero quiero decir, no había nada consciente. A mí hay una cosa fascinante que me pasa con la literatura, es que me encanta, a veces ahora que va a salir mi segunda novela, ya te dicen, bueno, que te tenés que alejar un poquito del escritor amateur, ¿no? O sea, el que escucha todo el tiempo a los lectores, porque en definitiva no podemos vivir de eso. Pero a mí me encanta escuchar a los lectores. Ah, bien. Porque pasan estas cosas, ¿no? O sea, en serio, no tenía ni idea. Entonces, para mí fue impactante eso, cuando dije áspero, claro, hablaba del tatú, pero en masculino, pero áspera y fea era la higuera. Yo dije, pero acá está Juana. Y después sigo y Juana es la hija. Y digo, ¡wow! ¿Y ahora? Bien, entonces, ¿por qué el título? ¿Por qué Parestesia lo tomaste como título para mostrarnos a Paloma? En realidad, creo que el título, la concepción de cómo yo juego con la literatura, viene un poco de siempre, y me gusta que así sea, de la emoción. No sé si saben, conocen a Horacio Quiroga, el gran escritor uruguayo, que él era un gran teórico de separar la emoción de la literatura para poder crear sin estar embargados por esa emoción que nos consume. Bueno, a mí me gusta muchísimo el ser consumida por la emoción a la hora de literaria. Entonces hubo como muchas cosas emocionales que llevaron a la creación de esto. Una fue sentir yo parestesia en el cuerpo. Tuve un accidente, me quebré la columna hace algunos años y quedé en una zona de mi cuerpo sin sentir la piel, en la espalda. Lo cual me parecía muy curioso, que de hecho lo pongo, ¿no? Algo como curiosidad, o algo relaciono con esa palabra, como no es solamente, no tiene una connotación ni buena ni mala ni nada, era como se abre un mundo nuevo. ¿Qué pasa con esta parte que no siente? ¿No? Y siempre pensaba, bueno, si se me llega a posar una mosca ahí, no me entero, ¿no? Me pinchas con una aguja, no me entero. Esas cosas después fueron quedando ahí, más otro montón de cosas que fueron creando una historia en mi cabeza. Eso se debe haber creado como 2 o 3 años antes de ponerme a escribir el libro. Wow. Entonces estaba como lo que yo quería explorar, que era la parestesia. Y después fue agarrando esta voz, esta historia, y ahí fue como armándose la película.
Sí, porque, por ejemplo, esta protagonista, que yo le digo, es brutal, y para mí las primeras páginas fue muy antipática, políticamente incorrecta, pero después, bueno, no vamos a hacer spoiler, lo van a tener que leer, pero después, lógico, no puede amar, desde mi punto de vista, no puede amar. Entonces se da cuenta después, pero lo que yo quiero decir que esa brutalidad, pero ella quiere vivir, y esa sexualidad y ese querer con el cuerpo, que al mismo tiempo quiere con el cuerpo, pero de repente ya no siente los dedos, ya no siente el pie, ya no puede, en momentos no sabe si se va a caer. Entonces yo digo, esa falta de sensibilidad física, vamos a decirla, si también después se corresponde con una falta de sensibilidad emocional, porque hay cosas que parece como, ¿cómo va a decir eso, verdad? Entonces es ahí donde yo me pongo como que no es políticamente correcta, pero bueno, en fin, por algo está. Por algo está, y también para producirnos al lector ese rechazo o decir, ¿pero por qué? Entonces, bueno, no sé si eso... Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Si eso fue, como estás diciendo, programado, en fin, pero que en un momento dado ya no estás tú, estás vos, pero si en un momento Paloma toma el control y sigue Paloma. Sí, sin duda. Ya te digo, quizá un tiempo antes en la concepción del libro había como mucho requerimiento, pero una vez que surge el personaje agarra voz, cuerpo, y se empieza a distanciar un poco de lo que quizás yo podía prever. De hecho, el final cambió. O sea, yo tenía un final previsto y como si ella tomara posesión del libro, el final cambió en un momento. Una de las cosas que más me interesaba trabajar, no me preguntes por qué, seguramente sea un pendiente en mi vida estudiar la parte de salud mental o emociones, ¿viste? Es que esta mujer, este personaje, ¿qué era lo que le pasaba? ¿Por dónde iba? O sea, soy mucho de la literatura intimista, ¿sí? No me interesa a mí, como lectora, además, hoy en día, por lo menos, consumir otro tipo de literatura que reconozco súper válida, ¿no? En su calidad. Lo que hablo es lo que a mí me interesa. Soy muy intimista, muy humanista. Creo que en las cosas como más cotidianas de la vida hay una magia que es como muy difícil de explicar a veces, ¿no? Lo que hablamos hoy afuera de ciertas coincidencias, a veces la magia la tenemos mucho más cerca de lo que parece. Entonces, ¿qué más hermoso que explorar lo que siente o lo que no siente esta mujer, que es algo tan sencillo como eso, pero a su vez abre un mundo de cosas que les pasan al lector, como lo que acabas de decir, que muchas de ellas las puse en juego a propósito. O sea, sí es cierto que hay un gran, creo yo, tiene que haber un gran trabajo de un escritor para que la novela sea una buena novela, ¿sí? O sea, hay mucha estrategia, sobre todo cuando uno realmente quiere hacer algo bueno y breve, que para mí eso es una ventaja y no una desventaja, ¿no? De un libro. O sea, me gusta jugar a la brevedad, pero entonces si yo quiero darte mucho en poco, puedo invitar a ese lector, le estoy siendo muy demandante para el lector que lo agarra como, porque si no se le va a pasar rapidísimo y no captó ni la mitad. Y yo creo que invito a mucha capa de lectura. Sí. El tema es, era un desafío para la primera novela, porque digo, una cosa es un escritor que uno ya conoce y que uno va a agarrar su otra novela y va a decir, bueno, me voy a preparar, son 80 páginas, a ver qué me hace ahora. Y otra cosa es, bueno, esta persona me pone este personaje a la segunda página, esto es así, tengo ganas de dejarlo. Fue una apuesta en un momento, porque
en ese momento yo estaba estudiando escritura en Madrid, online, entonces en la Escuela de Escritores de Madrid, y se lo había mandado a una gran escritora que es Laura Martínez Belli, que escribe en la edición en español de Parestesia, y me dijo, ay Lorena, un personaje así, si encima es una novela basada en un solo personaje, es muy difícil de que se pueda tolerar. Y ya como cuando le entregué 2 o 3 capítulos me dijo, ¿sabes qué? Seguí adelante, me gusta, a ver qué pasa. Claro. Y era como que yo le tenía una fe más grande de lo que estaba saliendo, pero a su vez no lo podía controlar. O sea, la voz del personaje era muy fuerte y no era una voz... Y como tiene esa cosa de que nosotros, Paloma está reflexionando todo el libro, entonces no está abierta a lo que el lector... Es como si nosotros pudiéramos entrar en lo que ella piensa. Y entonces no hay filtro ahí. Entonces están todas nuestras sombras, las que a veces no queremos compartir públicamente, ¿no? Y a veces tampoco nos gusta verlas reflejadas en letras de cualquier otra persona. Entonces yo creo que a veces lo que da un poco de repulsión, y esa es una de las áreas que me gustaba hacer, lo tenemos un poco todos adentro y no nos gusta. Claro. Y eso me gustaba explorar también. Buenísimo, muy bien. Porque ella, sí, al principio es eso que yo dije que era brutal, que no empatizás, pero después de a poco te vas dando cuenta que es una mujer que está sufriendo y el dolor que ella siente, o sea, lo tiene que expresar de alguna manera y bueno, y sale, se canaliza por ese lado. Ahora también las protagonistas, no las protagonistas, los personajes femeninos son fuertes. Porque la carnicero es tremenda. Ahora, tanto el marido como el amante son juguetes de ella. Son juguetes. Ella los lleva y además hace como una teoría de cómo manipular. Es mala, como las cosas que dice, ¿no? Sí, es más. Pero además tenemos, después uno, cuando está más dentro de la novela, podemos ver muchas cosas que le pasaron y por qué es esa chica, como en un momento dice, yo vine a ser, no sé si lo apunté, como que vino a estar sola o desprotegida, sí. O que, algo así como vine sola, me voy a ir sola. Sí, una cosa por no me acuerdo porque cuando escribo es como... Pero sí, me interesaba mucho explorar esa parte de la emoción encubierta, ¿no? ¿Cuántas veces en mi intencionalidad es un personaje que está sufriendo, como tú lo leíste? Hay gente que no lo lee así, y es válido, porque no es que mi intencionalidad al crear el personaje sea la realidad del personaje, ¿no? O sea, la realidad es la que cada uno consume del personaje. Pero mi intencionalidad es una persona que está padeciendo un gran dolor, porque en el accidente que yo tuve, una frase que me quedó muy guardada fue: el dolor hay que transitarlo. Yo estaba en un dolor muy agudo físico cuando me quebré la columna, la médula la tenía aplastada, tenía un dolor imagínate, neurálgico, aprisionado, y me tuvieron que operar y fue muy difícil, tuve que aprender a caminar de vuelta, todo. Y recuerdo esa frase que me le dijeron, yo quería más morfina, que me sacaran ¿no? Y me dicen, el dolor hay que transitarlo, no hay más que darte. Y ese dolor hay que transitarlo, que después me quedó, años después, en el inconsciente, creo que nos pasa un poco a todos. ¿Qué hacemos frente al dolor? Sobre todo el dolor emocional, ¿no? Y mucha gente lo camufla con ira. Entonces a veces escuchamos esas cosas de esa gente espantosa que va por la calle, que parecen perros ladrando, y hay atrás, ¿viste? Y bueno, esa fue una de las concepciones de Paloma. Y después
en abrirle capas, creo que un poco era eso. Todo humano está hecho de muchísimas capas, ¿no? Y es lo que te digo, en realidad creo que soy una gran amante de la humanidad, del ser humano. Y me gusta eso. En el libro que sale ahora de vuelta, jugué de vuelta a lo mismo, con otras razones, pero lo mismo, pero ahora hice de cuentos, entonces pude hacer 15 cuentos con distintos personajes, pero en realidad la intención autoral es la misma, y no me molesta, me encanta. Son otras emociones, son otros personajes, son otras cosas, pero es eso al final. Es lo que te digo, a mí me interesa muchísimo la intimidad del desarrollo del personaje. Perfecto, sí. Está esa frase y la dicen muchas veces. Sí, esa frase creo que es la única que se repite 2 o 3 veces. Sí, creo que 3 veces en diferentes... Muy atenta, ¿eh? Como que viste que mucha gente a veces lo lee y bueno, y aparte por eso yo decía del juego, porque sí. Tiene que ser algo muy lúdico la escritura, tiene que ser algo que uno disfruta hacer. Entonces, una de las cosas que yo hice, unas estructuras, tengo que si ves la novela de 80 páginas y la estructura de no sé cuántas para hacer eso, no puedes creer, pero en realidad una es esa, esta frase la pongo y la repito acá. Claro, sí. Y es la única que repito. Estrategia, es estrategia pura. Y jugás con el número 13 también. Ella ve más que yo. Veo que hay cosas que uno ve más. Que no sé, 13 dice mucho. No, ¿jugás el capítulo 13? Sí. ¿Qué pasa? Bueno, ya sé. Sí, pero después, ¿qué más el 13 aparece? 13 pastillas. ¿Qué será el 13, no? Ahora nos vamos a saber. El 13, no sé, numerología. ¿Sí? No sé. Bueno, yo no sé, te digo lo que yo... Claro que sí. Hay mucho... Bueno, si me permitís, esto no lo conté nunca. Dale. Nunca, pero siempre está divertido sacar cosas nuevas, porque por suerte ya salió hace bastantes años. Yo quise jugar un poco, no sé si leyeron o conocen la comedia de Dante, la Divina Comedia. Claro. Siempre fui una gran lectora, entonces siempre me pareció apasionante. No solamente, sino la estructura atrás de esa anormalidad del libro y además lo que tiene que pasar el Dante para pasar su vida entera atrás de esa obra, ¿no? Y bueno, toda la concepción mental que lleva una estructura así. Y yo dije, qué mejor, porque no sé, soy como un poco ambiciosa, qué mejor para crear mi primera novela que hacer eso. Entonces, en realidad, por ejemplo, en la concepción de los capítulos, son el doble, porque en realidad está pensado en 9 círculos, por lo cual son 18 capítulos, porque 9 me queda muy corta, demasiado ya ahí. Entonces 18 capítulos, pero donde en cada círculo este personaje iba a bajar un círculo del infierno. Esas estructuras que son absolutamente invisibles para el lector, porque no tienen nada que ver con la Divina Comedia, sí son para el autor el juego que se propone. Entonces, cuanto más juego propone, la esencia no se capta, o se capta, pero no se sabe bien por qué. Se va, ¿no? Así que habría que ver qué pasa con el 13, que no me di cuenta, pero debo dar más cosas de las que yo pude ver. Bueno, no sé, yo cuando, pasa eso y están los números, entonces yo dije, bueno, acá hay un juego, pero bueno, el juego fue para mí, y bueno, perfecto. Y otra cosa que como está el dolor de ella, cuando ella cree que es una mala madre, y yo no creo que sea una mala madre. ¿Y qué hago? Le digo, no te sientas mal, no la conozco, Paloma. No, ¿sabes qué? Mi mamá, cuando terminó de leer el libro, vino a mi casa y me dijo, no voy a contar el final ni nada, pero me dijo, pero no seas mala, vos sabés cómo termina. ¿Termina en el punto final que tú leíste? No. Esto es lo mismo, sí, todos tenemos... pero lo que pasa es que ella se lleva a los nenes al colegio,
se preocupa por la nena que tiene las piernas largas y después en otros momentos dice que es mala madre y yo no creo, o sea, me da ganas de entrar y decirle, mira, no sos mala madre. O sea, te da esa cuestión porque medio que te desespera en algunos momentos. Lo que pasa es que convengamos que también a ver, se siente mala y a su vez hace cosas que no son muy buenas en algunos momentos. Entonces, ¿qué nos define, ¿no? En esa parte de qué nos hace malos? Lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos. No. Y creo que en ese transitar de situaciones es que ella, entre el no sentir, cuando siente, le gusta, no le gusta, dónde está, cómo es, y no la podemos salvar. Sí, debe ser eso. La queremos salvar, no la podemos salvar. Sí, yo creo que es eso. Es hermoso jugar con los personajes, los pones a rodar y no los puedes dejarlos ser. Sí, y Paloma, por suerte, hace un personaje que con sus alas nos trajo hasta Brasil, ¿no? O sea, la dejamos rodar, la dejamos volar, pero no, a veces no nos gusta lo que dice. No, claro que no. Por eso te dije, es brutal, es tremenda, no empaticé con ella, pero después la empiezo a conocer, entonces tiene dolor, entonces claro, yo la quiero salvar, sin duda, sí. Muy manipuladora, ¿no? Sí, es muy manipuladora también. ¿Qué otra cosa? Bueno, que está fracturada, está dividida, eso sin duda ella, ¿no? Y después, no sé, bueno, la chica que hizo la traducción, ¿tú la conoces? Sí. Tuve el placer de conocerla, en Montevideo charlamos. Yo quería decir algunas palabras en portugués, me aconsejaron fuertemente que no lo haga porque aparentemente mi portuñol es un desastre y me dijeron, se va a entender menos que hablar en español. Pero por lo que yo leí a Gabriela, porque es la primera vez que me traducen, yo inglés sé bastante bien, pero nunca me animé a escribir en inglés, pero sí jugué a traducirme en inglés y creo que hasta ahí puedo más o menos. Pero en realidad cuando tu lengua madre es el español, las palabras son mágicas, ¿no? Sí. Las palabras, las letras incluso son llaves. ¿Sí? Tienen significado, tienen peso, tienen musicalidad. Entonces, es mucho más lindo confiar. El tema es tenés que largar tus personajes a confiar a que el otro le comprenda la voz. Sobre todo Paloma, que es un personaje que tiene una voz muy marcada. Y cuando conocí a Gabriela, que quiero aprovechar a agradecerle, vino como una enferma fanática del libro. Aparentemente tuvo peleas por todo tipo que me quería mostrar y me mostró en el teléfono las veces que fue para atrás y para adelante con el corrector de estilo porque ella quería defender, ella lo que lo tradujo por algo y porque era la voz que ella sentía que tenía el personaje y que ella nunca hubiera dicho esta palabra, decía esta. Y la palabra es todo. Claro. Y fue hermoso conocer a la traductora. Buenísimo, porque, por ejemplo, ella deja palabras en español. El flaco, por ejemplo. Sí, eso pasa en las traducciones, ¿no? Que hay cosas que son intraducibles. Claro, porque decir el flaco en español no es lo mismo que decir el magro en portugués. No sé. A mí acá, bueno, yo toda la vida fui flaca, entonces yo soy la flaca en Montevideo y acá a veces soy la magricela, pero queda muy feo, magricelo. No, queda demasiado femenino. Porque en español, flaco es algo que se le puede decir no tiene una connotación mala. No. Entonces, podía ser. No, pero es que magro, una persona, porque va más allá de su aspecto físico en español, el flaco. ¿Verdad? Yo flaco es sinónimo de chico. De chico. Ese flaco, ese pibe, ese chico. Exactamente. Entonces ahí yo dije, bueno, sí, tiene un porqué. Y otra cosa que me di cuenta que es de Porto Alegre, porque trata todo mucho con tú. Y que acá en San Pablo hacemos más con el vosé. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ven, esas cosas yo no las puedo No, jugar. pero yo... Eso no pasa nada. Algunas cositas, por ejemplo, chato,
chato, cuando habla del marido, chato, acá también decimos chato, pero en español chato es plano, Sí. y acá es pesado, una persona chata. Y quedó igual, pero quedó bien igual. Entonces, claro, yo dije, tiene un porqué. Y digo, le voy a decir Sí, y le llevó mucho trabajo. Sí. Le llevó mucho trabajo. Qué lindo que es el trabajo de traducción, ¿eh? Porque el trabajo de traducción hecho así, porque convengamos que hoy te puede traducir el ChatGPT. Sí. Sí, y Sí. entonces hoy debe haber trabajo. Claro, es muy fácil traducir la novela de uno. Si metes el ChatGPT, en 2 segundos tenés la Sí, novela traducida pero- a todos los idiomas del mundo. Sí, Pero el trabajo humano es intransferible. Sí, claro, porque está toda esa esencia, toda esa cosita que la máquina no va a saber hacerla. Sobre todo eso, ella que vino a contarme por qué había elegido cada palabra Qué y cada lindo. forma y por qué había defendido determinadas palabras. Claro, entonces yo la entiendo perfectamente cuando quedó flaco. Tiene que quedar flaco, no puede quedar magro. No te Por lo que has leído, los juegos a los que invité han llegado a la traducción, que era lo Sí, interesante, claro, ¿no? por supuesto. En fin, bueno, no sé qué otra cosa más te podría... Bueno, que es una desafiadora, por supuesto, desafía todo y que creo que muchas mujeres son como ella. O que estamos en esa cuestión que tú dijiste, que esa ira que a veces no sabemos por dónde canalizarla, ese dolor, y no es fácil. Sí, yo lo que me pasó con Parestesia, en Uruguay por lo menos, es que es una novela concebida, si bien con una ambición de alguien que quería jugar a la literatura, sin mucha ambición de lectura, ¿no? O sea, era como, no sabía quién la iba a leer y hasta dónde iba a llegar, ni mucho menos, pero realmente jamás me hubiera imaginado estar acá, hablando de la novela. Entonces, pero tengo que decir que nunca la concebí pensando en cosas que sí pasaron, que es, por ejemplo, eso de que las mujeres, muchas mujeres, la eligieron como obra, por ejemplo, en cursos feministas o en estudios de feminismo en la literatura. O una vez me invitaron a un curso de psicología junguiana, que es el estudio de las sombras, basado en la novela. O sea, agarró como cuerpo en situaciones que jamás en la vida me hubiera imaginado. ¿Por qué digo esto? Porque creo que muchas cosas que le pasan a Paloma son humanas, hombres y mujeres, sobre todo los hombres, y va a parecer loco porque en el último libro, a propósito, escribo solo en mujeres, pero esta mujer está... Pero la realidad es que yo no concibo en esos términos, veo a los hombres sufriendo muchísimo hoy en día, o por lo menos lo siento así, en esa cosa de que creo que todavía las mujeres tenemos un poco más claro que estamos más habilitadas para abarcar ciertos ámbitos, hoy decir ciertas cosas, ser infieles, ¿no? Hay cosas que suceden que Paloma hace, que lo van a saber desde los primeros capítulos, así que no tiene mucho, que eran impensadas, ¿sí? Y que más allá del valor moral o no, que aparezcan en literatura, tiene un propósito. Ahora, fuera de la literatura, creo que hoy en día los hombres están padeciendo mucho estos cambios, sí, porque no tienen ni idea de qué hacer, ¿no? Muchos hombres que han nacido en nuestra época y somos todos hijos del patriarcado, están más indefensos y tienen muchas menos herramientas emocionales, por lo general. En Uruguay se suicidan. Sí, no sé la cifra exacta, no quiero, pero ponerle que 9 de cada 10 o 8 de cada 10 son hombres, donde en Uruguay el suicidio es una tasa altísima en Latinoamérica. Una de las más altas. Exacto. Entonces, lo quería aclarar porque en realidad, en este libro, indirectamente, viste que los hombres están muy maltratados. Muy maltratados. Por eso son... Y no es que yo, Lorena, lo conciba así. Todo lo contrario, me preocupa muchísimo. Todavía no puedo hacer libros en los cuales me ponga a eso, porque me surgen otros intereses antes, pero sí. Entonces, es un libro que invita un poco a eso también, ¿no? A entendernos, porque
claro, como nos devela un poco muchas capas que están sucediendo en las cabezas de una persona absolutamente funcional, porque convengamos que Paloma, abrimos el libro y tiene una vida, es madre, ¿no? Socialmente más o menos pasa ahí desapercibida, trabaja, y vemos todo eso adentro de su cabeza. Decimos, ok, esto pasa, esto está pasando todo el tiempo. Así que sí, yo abrazo a cada una de las personas que concibe la obra así como manifiesto feminista, manifiesto no sé qué, de hecho yo lo soy, pero no me gustan mucho las etiquetas. No. O sea, lo hago, soy Sí. lo que soy, y no lo hago pensando qué tengo que hacer o ¿no? Entonces, esto mismo, quería aclararlo porque está a propósito los hombres desdibujados ahí. En su mente, y creo que en alguna cosa se vislumbra en el libro, por qué los desdibuja, ¿no? Ujú. Pero bueno, es este personaje puntual. Muy bien. Entonces, no sé, hasta acá yo tengo las preguntas. ¿Quieren preguntar algo ustedes? Me chamo Ana Paula Guedes Pereira, sou escritora brasileira e queria saber como foi o acolhimento e como é a percussão do seu livro no Uruguai, porque pensando um pouco assim como de escritores recentes, como eles têm abordado esse tema que você aborda, não sei se tem. E no meu primeiro livro, por uma grande editora, chamado um livro Passa por Nós, eu coloquei um pouco também essa questão da mulher, da questão humana mesmo, de atos humanos na nossa sociedade, na nossa vida terrestre. Então, queria saber como receberam o seu livro. Muchas gracias. Bueno, un gusto, una colega. Bueno, fue hermoso, una sorpresa, porque además en Uruguay fue mi primer libro más importante. Antes había tenido libros de poesía, que no todo el mundo consume la poesía, y había hecho un libro de cuentos que había ganado un premio en un concurso, pero salió el segundo premio y no salió la edición. Y yo ya me había puesto a trabajar en esta novela y después dije, no quiero sacar este otro porque este es mejor, y ya nunca lo saqué. Entonces, este fue el primer libro como autora nueva. Y tuve muchísima suerte y muchísimo apoyo de algunos primeros lectores, sobre todo en la prensa, que les gustó mucho. Y ahí me empezaron a leer algunos escritores también. Y tuve mucha suerte, quizás es un país más chico en el cual nos conocemos, que para eso puede ser bueno o puede ser malísimo, porque si te cierran las puertas no hay más lugares, pero me las abrieron. Y tuve suerte. Y también defendí la obra. La primera vez que salió una reseña en un diario, salió algo así como que la novela era una especie de las 50 sombras de Grey pornográfica y no sé qué, no sé cuándo, y para mí la novela tenía un valor literario enorme. Y obviamente un autor nuevo es un poco ambicioso al decir que tiene un valor literario enorme, pero yo sabía todo ese esquema, así, todo lo que había estudiado y todo lo que había hecho en mi vida, como para que me digan que seguramente la autora de las 50 sombras de Grey es una genia, no tengo idea, pero no iba por ahí. Lo que había de erotismo o de sexualidad venía al caso y creo que era mucho más... Vieron que hoy ni siquiera me preguntó de ese tema, o sea, creo que es más casi algo obvio porque es parte de su vida, pero es lo menos importante de lo que le pasa a Paloma. Sí. Entonces, cuando salió eso, yo contesté. Creo que está bien contestar. Si me preguntas hoy, no sé si hice bien, pero... Al principio defendí mucho la obra
Y bueno, y ahí los autores fueron apoyando y después fue un boca a boca. No se imaginen tampoco que en ventas eso se traduce en... Los libros son libros y son como objetos preciados. Y tengo muy claro que para crear libremente hay que estar libre de querer vender. Quizás estoy equivocada, pero es lo que siento. O sea, siento que el libro es una obra de arte y que le voy a poner todo de mí para que esa obra sea la mejor obra posible, pero si estoy pensando en la venta, haría otra cosa. Entonces, seguramente la lectura de ficción, la escritura de ficción narrativa, circunscripta en Uruguay, que es un país con una historia literaria enorme, que tenemos ganadoras de Cervantes 2 veces, que tenemos autores de primera línea en un país de 3 millones de personas, tiene un peso, y creo que esta está representada ahí, ¿no? Es una literatura muy gris, muy pesada, muy densa, pero no es tan fácil de vender afuera. Tiene una voz muy marcada. Hay otras culturas mucho más livianas. Entonces, los autores uruguayos lo recibieron bien. Gracias. Muy bien, perfecto. Buenísimo. Mi nombre es Olivia. Y yo quería la palabra parestesia. Fue la primera vez que oí, fue aquí en Cervantes. No sabía lo que era. Me gustaría saber si tu intención fue o era la de ayudar a las personas que pasaron o que tienen este problema, como tú, o como la persona, el personaje del libro, ¿no? De ayudarlas en la vida, o ayudarlos en la vida, o es solamente una citación de la enfermedad sin un objetivo social. Yo sé que en el arte no necesita tener objetivos, esto sí, pero si tú tienes o tenías una intención de ayudar a otras personas a superar este problema, ¿no? Que el personaje pasó en tu libro, y que es para muchas personas, como yo creo, parestesia que no sabían, ¿no? Y que aprendí contigo aquí, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Sí y no. Y lo mismo que tú dijiste en la pregunta. Hay algo en mí que no es la respuesta que se esperaría de un autor, que sí le gusta ayudar a otros. No sé si ayudar es la palabra. En ese juego que se propone a través de la literatura, yo espero que el libro le produzca cosas al lector. Me encantaría que así fuera. Y que por lo menos lo haga pensar, pero por lo pronto que lo invite a reflexionar sobre sus propias cosas, ¿no? O sea, en eso puede ser ya sea en la enfermedad, de no sentir, puede ser en la parte emocional de lo que uno transita. Pero después cuando uno sabe que estudia literatura y estudia letras y dice no puedo estar pendiente de lo que le pase a nadie, ¿sí? Y uno suelta esa intención, porque si no también escribe mal, escribe buscando la reacción, ¿no? Y me parece que se va perdiendo un poco lo que te pide la historia, lo que te pide el personaje, que puede ser no generar nada. Entonces, generarle aburrimiento. No sé, no me pasa porque soy un poco adrenalínica, por eso son tan cortos y tan intensos, pero entonces, ese es el sí y el no. Pero en realidad hay como una búsqueda de... A mí los libros que realmente me interpelan, que después se los recomiendo a la gente, son los libros que me generan de todo. Y ese de todo no tiene por qué ser necesariamente bueno. Puede ser, mirá, de acá saqué esto, acá aprendí esto, o te va a matar, pero te va a quedar grabado por... Entonces, pasa por ahí. Sí, pero, por ejemplo, el facto de saber lo que es, ¿no? Parestesia, me ayudó mucho
porque ahora yo conozco. Y si empieza algo conmigo, como es la enfermedad, yo ya la conozco. Ya sé que existe esto, que voy a hacer algo que ya sucedió con otras personas, que no tengo que tener miedo, que enfrentarlo. Para mí me ayudó ya conocer la enfermedad, la existencia de eso. Gracias. Y además, ahora que me decís eso, cuando el título para mí siempre fue parestesia, pero hubo dudas editoriales, porque eso es una palabra que no es tan conocida, que se parece a anestesia, pero que es parcial, entonces es parestesia, ¿y qué es esto? Y que además es poco comercial, porque si vas a repetir el nombre, ¿para qué lo voy a leer de vuelta? Porque desconozco el término. En términos médicos es muy usada. O sea, cualquiera que más o menos hace odontología o medicina o fisioterapia, seguramente, parestesia es una palabra que la usamos mucho, pero no es de la jerga común. Es un poco como concebimos, ya le digo, la obra literaria. Bueno, yo lo voy a hacer porque yo creo que esto es lo mejor y creo que en realidad se desliga del personaje. Creo que lo que habla es al público, creo que es eso. Voy a transitar esta enfermedad, voy a dejar de sentir, ¿por qué puede pasar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, no es un libro médico, claramente, pero sí es más grande que el personaje que lo está contando. Es esto, es dejar de sentir, que nos pasa a todos cuando dejamos de sentir en el cuerpo. Y además hay una parte que les hago cortita porque a mí me gusta mucho, mucho, mucho la biodescodificación. No sé si saben lo que es, es lo que nos sucede en el cuerpo que responde a causas emocionales. Lo uso en mi trabajo, entonces no les digo nada a los pacientes porque piensan que estoy loca y no mezclo las cosas. No hay necesidad de que lo sepan. Si todavía no dudan, no lo aclaramos. Pero, entonces, no sé, cuando, por ejemplo, te pones a toser en el medio de un lugar es que necesitabas decir algo o hay algo que te quedó trancado. O cuando, ¿sí? Todas las causas físicas responden a situaciones emocionales. La parestesia también. Entonces, me daban muchas ganas de explicarlo, sin tener que explicarlo. Esto lo explico ahora que me estás preguntando, pero si no, es eso, ¿sí? Tiene todas las razones. Me gusta mucho trabajar con el cuerpo, porque además el cuerpo es algo que me cuesta mucho estar en sintonía con él, entonces muchas veces me pasa eso. Sintomatizo la situación y ahí me doy cuenta, me estaba pasando esto. Cuando tuve el accidente de la columna y me la quebré saltando a caballo, yo hago equitación, salto. Y unos días antes estaba tan exigida que decía, yo tengo que parar. Me caí, me quebré la columna y me mandaron al hospital por mucho tiempo. Entonces, creo mucho en eso, ¿sí? En algunas personas es más evidente, en otras menos, pero también eso fue un gran parate de, bueno, vamos a estar atentos al cuerpo, ¿no? Vamos a estar más conectados, mente, alma y cuerpo. Hablando, pero ahora con el otro título que me llamó la atención, que son cuestiones médicas. ¿Cómo es que se llama la de la codeína? Sí, un libro de poesía que tengo que se llama La reveladora confesión de la codeína. Sí. Entonces ahí hay una conexión de, claro, vos no podés dejar de ser vos. Entonces la parestesia va a estar, la codeína va a estar, o sea... Sí, es lindo. Mezclamos todo, dice una amiga, pero una amiga siempre me dice, ella estaba saliendo con un chico y no sé por qué, le dijo, este es el libro de mi amiga y vamos metiendo libros por todos lados. Entonces lee el libro. Y el chico le dijo, sos vos. Todo el mundo ve lo que quiere, porque me dice, vos me usaste a mí para el personaje. Para nada, pero es un poco de sí, un poco de todo. Sí. En el primer capítulo viste lo del shopping. Sí, es sensacional. Ella va al shopping, no le cuenten a nadie, y ahí deja el auto y se va con el amante. Y yo no tenía ni idea que eso podía existir. O sea, no se imaginen que se me ocurrió a mí.
un día viene mi socia en el consultorio y me dice, vos no sabés lo que me contaron del shopping. Digo, ¿qué? Que todos esos autos que ves parados a las 10 de la mañana no están adentro de las mujeres. Y le digo, ¿en serio? Me pareció brillante. O sea, no lo haría. Lorena no lo haría, pero la realidad es que es una idea genial. Claro, no te encuentran en el shopping. Vos decís que estabas en el shopping, anda a encontrar. Entonces, dando ideas. Entonces dije, pero eso es lo que hace un autor. Escucha y dije, esto es buenísimo para la novela. Y tac, te robas la idea. Buenísimo, buenísimo, muy bien, perfecto. Bueno, yo no quiero dar spoiler, pero léanla, es así, es muchas emociones. Empieza con una, sigue con otra, termina con otra y después lo dejamos y nos acordamos y nos viene otra. Entonces realmente es una explosión de emociones. Te felicito. Muchas gracias. Y quería aprovechar a agradecer a la editorial Coraje Matomás, que espero conocerlo, bueno, ya lo conocí, pero espero verlo ahora en Porto Alegre, por la oportunidad, ¿no? Porque cuando tuve la oportunidad de traducir, me eligió. Y eso sí, claro. no fue que yo le pedí, me llegó así como, me eligió y bueno, ya les digo, es un impensado también, ¿no? Así que bueno, a todos los que hicieron posible que hoy estemos acá. Tomás, todos los que trabajan para el Instituto Cervantes, que además me ayudaron un montón, porque nos quedamos trancados con mi pareja en el aeropuerto y nos ayudaron en cosas que no tenían que ver con el libro. Así que, bueno, gracias a todos los que vinieron hoy. Bueno, gracias por estar acá y bueno, por darnos esta oportunidad que es excelente. Bueno, gracias.